Bueno, en algún momento tenía que hacer un homenaje al 50 aniversario del Lado Oscuro de la Luna, el cual yo siempre dije que fue, es y será por siempre el disco más moderno de la historia del rock. Bueno, el tema dinero termina así. Dice, dinero es un crimen. Compartilo justamente, pero no tomes un pedazo de mi torta. Dinero, según dicen, es la raíz de todo el mal actual. Pero si pides por un aumento, no te sorprendas cuando no te lo den. ¿De qué está hablando Roger Waters? De la puja distributiva. Ahora, claro, o sea, de la participación de los salarios en el producto total del país, podríamos sugerir, ¿no? Macri, en sentido inverso, había dicho, el salario es un costo para la empresa que debe reducirse a lo mínimo posible. Bueno, durante su gobierno, los salarios y las jubilaciones, en términos de su poder adquisitivo, se redujeron a la tercera parte. Y bueno, y este gobierno actual no ha podido remediarlo, sino que por el contrario, la condición se ha deteriorado un poquitito más a causa de una elevadísima inflación que está creciendo. Ahora, ¿por qué está creciendo tanto la inflación? ¿Cómo es que los sectores de poder están desestabilizando el gobierno y generando esta altísima inflación? Recordemos que cada vez que hay un salto en el precio del dólar, es decir, sube el precio del dólar, se enriquecen los que manejan los dólares, los que tienen los dólares. O sea que esto es una clara maniobra para enriquecerse por parte de los núcleos concentrados, por más que se empobrezca al conjunto del pueblo. A ellos no les importa nada. Bueno, pero ¿cómo es que están logrando la alta inflación? Justamente elevando el precio del dólar. De alguna manera lo que estamos advirtiendo, reconociendo y recordando es que la principal causa inflacionaria de los últimos 40 años de la Argentina es la inflación cambiaria, es decir, la que está vinculada al precio del dólar. Por lo tanto, ¿cómo se detendría, cómo se normalizaría, cómo se estabilizaría esta cuestión? Deteniendo el alza del precio del dólar. Entonces, alguno pensaría, y bueno, entonces, un tipo de cambio fijo. Bueno, recordémoslo, Néstor Kirchner, en el año 2003, cuando asume el gobierno, veníamos de una inflación de cerca del 60% en el 2002. Fue una inflación baja en relación a la devaluación, porque ¿cuánto estaba el precio del dólar el 1 de enero del 2002? Un peso. Salimos de la convertibilidad y tuvimos un salto hasta los 4 pesos. ¿Sí? La inflación fue baja en relación a eso porque estaba la economía destruida. Estaba todo el país hecho cenizas, nadie tenía un mango. Por eso la inflación no podía ser mayor. Pero bien, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Bajó el dólar del gobierno de Néstor Kirchner, bajó el dólar de 4 pesos a 3 pesos y lo dejó congelado durante los 4 años de su gobierno. Consecuencia, baja inflación. Y con esa baja inflación se pudo recuperar el poder adquisitivo de los salarios que todos los años subieron por encima de la inflación. Ahora, ¿qué sería algo no recomendable? Entonces, eso aparentemente sería recomendable. El tipo de cambio en ese momento estaba alto, es decir, era un dólar caro, igual que ahora. Así que más o menos las condiciones se darían para repetir el modelo de Néstor Kirchner. Ahora, lo que sí no deberíamos repetir en todo caso es el modelo de la convertibilidad, que veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, pero la convertibilidad tenía muchos defectos planificados por parte de los grupos concentrados, por parte del imperio, etc. ¿Cuáles son esos defectos? Que tenía la caja de conversión, es decir, que para poder emitir un peso tenía que entrar un dólar, porque la condición decía que cada peso en circulación tenía que estar financiado por un dólar en las arcas del Banco Central. Y el esquema del libre comercio exterior, es decir, con la apertura indiscriminada de las importaciones, destruyó la industria argentina. Se recuerda, por ejemplo, las camisas en Chemea a 10 pesos. Venían las camisas de China, se vendían en Chemea a 10 pesos. La industria argentina no podía competir con ese precio tan barato y entonces se destruyó. Y se destruyeron todas las ramas de la industria argentina. Por eso, muy rápidamente se elevó la tasa de desempleo, se elevó la pobreza y se fue destruyendo
toda la economía argentina, todo el entramado productivo. Eso fue la convertibilidad que además alimentó la bicicleta financiera con la liberación del mercado cambiario, es decir, en que entraban dólares, se multiplicaban rápidamente con colocaciones en pesos, se volvían a cambiar por dólares, se iban del país, aumentó la deuda externa desde 60.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. Eso fue la convertibilidad. Es decir, esa salida me parece que no. La de Néstor Kirchner, aparentemente sí, porque dio resultado cuando fue aplicada en condiciones parecidas, es decir, arrancando con un dólar caro. Ahora, lo que propone Milei es la dolarización de la economía, lo cual sería aún peor que la convertibilidad. No se podría hacer política monetaria, no se podría hacer política fiscal, no se podría hacer nada, porque nosotros no emitimos dólares, nosotros podemos emitir pesos. Entonces, ¿cómo haríamos para poner los pesos, los dólares en circulación en lugar de los pesos? ¿Cómo los tendremos que cambiar? En este momento el tipo de cambio está en 450 pesos aproximadamente, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tenemos que reemplazar la base monetaria por los dólares, en este momento tendríamos que tener un tipo de cambio de cerca, los cálculos más o menos están hablando de cerca de 5.000 pesos. Entonces, a ver, para la población común, un sueldo de, vamos a dejarlo en 400, no porque lo quiera bajar a la fuerza en el video, pero sí para hacer una cuenta clara, para que se entienda. Un sueldo de 160.000 pesos. 160.000 pesos son 400 dólares, ¿no es cierto? Pero 400 dólares con un tipo de cambio de 400 pesos. Si el tipo de cambio es 4.000 pesos, ese sueldo de 160.000 pesos, en vez de ser 400 dólares, ¿cuánto es? 40 dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Una monumental transferencia de ingresos desde la mayoría del pueblo hacia los sectores concentrados en un abrir y cerrar de ojos. Este es el plan. De hecho, ¿qué es lo que vinieron haciendo hasta acá? Vinieron generando una alta inflación con devaluación. Y la devaluación, que genera alta inflación, ¿a quién favorece? A los que tienen dólares, a los que manejan dólares. ¿Por qué? Cuando sube el precio del dólar, obviamente el que tiene dólares puede comprar más. Y el que no tiene dólares puede comprar menos porque suben todos los precios. ¿No es cierto? Entonces, este mecanismo de desestabilización es además un mecanismo de enriquecimiento de los sectores concentrados de la economía. Ahora, si esto se cambia por dolarización, inmediatamente se produciría toda esa transferencia de ingresos desde el conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados. Y ni hablar si a eso le sumamos las características de la convertibilidad. Porque Milei lo dice, ¿no? Libertad total para el comercio exterior. Es lo mismo que la convertibilidad. Exactamente lo mismo que la dictadura del 76 al 83 y la convertibilidad. Exactamente igual. Ese es el plan de Milei. O sea, que sería un desastre, igual que la convertibilidad, pero encima arrancando peor. Porque arrancando con una transferencia inmediata desde el conjunto del pueblo hacia los sectores concentrados. Así que me parece que la libertad es solamente libertad para los sectores concentrados.